Estimados estudiantes, abordaremos ahora el tema sobre los sistemas de coordenadas. Se puede preguntar usted por qué utilizar un sistema de coordenadas distinto a las cartesianas. Bueno, la razón es que muchos problemas de electromagnetismo se vuelven más sencillos cuando se elige un sistema de coordenadas apropiado para la geometría de dicho problema. Entonces, si usted se encuentra en una situación, por ejemplo, en que hay una distribución de carga sobre un cilindro, es muy probable que sea más sencillo analizarlo en coordenadas cilíndricas que en coordenadas cartesianas. Bien, comencemos entonces con las coordenadas cilíndricas. Vamos a utilizar a la coordenada ρ, a φ y a z. Este z es el mismo de cartesianas. Veamos el vector de posición que va desde el origen hasta el punto P, el vector R. Era x en la dirección de x más y en y más z en z. Esta ecuación que tenemos aquí. Ahora se define un vector ρ. Este vector ρ, si usted observa la figura, es la suma de la componente x en x más la componente y en y. Es decir, esto. Así que su vector R se simplifica y queda así. El vector R pequeño es ρ en ρ más z en z. Si hablamos de un campo vectorial, a diferencia del vector R, vea que ya no tiene componente en φ. Ese vector R no tiene componente en φ. Sin embargo, el campo vectorial A en general tiene una componente en ρ, tiene una componente en φ y tiene una componente en z. Un error común del estudiante es venir y escribir el vector R de la siguiente forma. Es decir que tiene una componente en ρ más una componente en φ más una componente en z. Esto es incorrecto. Para empezar, φ es un ángulo, mientras que ρ y z representarían un radio y una altura. Las unidades de ρ y de z, por ejemplo, pueden estar en metros si trabaja con el sistema internacional, mientras que las de φ serían en radianes. Entonces esto no concuerda. Así que si usted escribe el vector R en esta forma que aparece abajo, eso estaría mal. ¿Cuál es la forma correcta de escribir ese vector R? Bien, la forma correcta es esta que estoy encerrando aquí. Mientras que el campo vectorial A, ese sí tiene en general componente en ρ, componente en φ y componente en z. Observe la figura. En este momento se ha vuelto objeto de análisis lo que es la magnitud ρ. Por un lado, tenemos a x aquí en la parte de abajo y esta altura sería y, mientras que la hipotenusa del triángulo que se forma tiene una magnitud ρ. El ángulo que forma ρ con el eje x se llama φ. Así encontramos estas relaciones.
para la magnitud ρ y para el ángulo φ. Como ρ se define mediante esta ecuación, eso significa que ρ, lo más pequeño que puede tomar, es un valor de 0, mientras φ, que es un ángulo, puede tomar valores entre 0 y 2π. Si ahora expresamos la componente x y la componente y en términos de los valores en cilíndricas, tenemos que x es ρ coseno de φ y y ρ seno de φ. En el caso de z, sigue siendo la misma. Ahora vamos a definir el vector ρ unitario. Como usted recuerda, un vector unitario sale de dividir el vector entre la magnitud, como se expresa en esta ecuación. El vector ρ unitario en coordenadas cartesianas sería la expresión que aparece a la derecha en la parte superior. Puede ser interesante escribirlo en una forma de coordenadas mixtas. Es decir, que ρ unitario es en la dirección de x coseno de φ. ¿De dónde sale eso? Bueno, veamos. Tenemos que en la dirección de x es x entre esta raíz. Esa raíz es ρ. Si usted despeja de aquí y manda ρ a dividir, va a tener que x entre ρ es coseno de φ. Y es justamente lo que se ha hecho ahí. Luego, el ρ unitario tiene una componente en y, que es y sobre esta magnitud. Esa magnitud es ρ. Despejando, tenemos que y dividido entre ρ es seno de φ. Y así se define el ρ unitario. Ahora veamos φ unitario. El ángulo que se forma entre el eje y φ unitario, que es un vector ortogonal a ρ unitario y que se encuentra también en el plano XY, el ángulo que se forma es φ. No hay que confundir ese ángulo φ con el vector φ unitario. Repito, no debe confundir el ángulo φ con el vector φ unitario, son diferentes. Veamos quiénes son las componentes de φ unitario. En la dirección de y, vemos que tenemos aquí el lado adyacente. El lado adyacente está asociado a un coseno. Por eso φ unitario en la dirección de y se asocia a un coseno. Ahora en la dirección de x tendría una componente que sería el lado opuesto, es decir, asociado a un seno. Sin embargo, esa componente, según la figura, va hacia la izquierda, es decir, va en la dirección de negativo x. Por eso φ unitario tiene una componente en x negativo seno de φ. Si se cambia seno de φ y coseno de φ aquí de esta ecuación, es decir, coseno de φ igual a x sobre ρ, y ρ es raíz de x cuadrado más y cuadrado,
mientras que seno de phi es y sobre rho, pues la expresión que queda es esta para phi unitario en términos de coordenadas cartesianas. Aquí tenemos la definición de los vectores unitarios. Los primeros dos son rho unitario y phi unitario en una forma mixta, es decir que este x y este y unitarios son de coordenadas cartesianas, mientras que phi y por lo tanto coseno de phi y seno de phi son de cilíndricas. Lo mismo para phi unitario. En algunas circunstancias es útil esta versión mixta. De allí es sencillo sacar quién es x unitario y y unitario. ¿Cómo lo podemos hacer? Bien, recuerde que la componente de un vector en la dirección de otro se define de la siguiente forma. Por ejemplo, la componente del vector A en la dirección del vector E se sacaba así. Multiplicábamos el vector A, producto interno, el vector E unitario, que quedaba en este caso. Bueno, quedaba la magnitud de A. La magnitud de E unitario es 1. Por lo tanto, no me va a afectar al producto. Y luego coseno del ángulo entre esos dos vectores. Ahora, si lo que hago es el producto interno entre dos vectores unitarios, por ejemplo, x unitario, producto interno con rho unitario, como los dos son unitarios, la magnitud de x unitario es 1. La magnitud de rho unitario también es 1. Y tendría el coseno de esos dos vectores. Así, la componente de x sobre rho unitario y la componente de rho unitario sobre x unitario va a ser la misma. ¿Por qué? Porque los dos tienen magnitud 1. Entonces solo queda coseno del ángulo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que la componente de rho en la dirección de x es coseno de phi. Y la componente de x en la dirección de rho también es coseno de phi. ¿Ya? Entonces x en la dirección de rho tiene una componente coseno de phi. Por otro lado, en la dirección de phi, x tiene una componente negativo seno de phi. Por eso el segundo término acá. Hace el mismo procedimiento con y unitario. Y tenemos la definición de y unitario en términos de coordenadas cilíndricas. En la dirección de rho, seno de phi. Y en la dirección de phi, coseno del ángulo phi. En general no es necesario que deduzca en cada problema esto. En general usted va a utilizar estas ecuaciones que tenemos como algo dado. Y lo que interesa es que pueda utilizarlo para resolver problemas más avanzados, como los que veremos a continuación. Bien, para finalizar, definiremos el diferencial de línea. Suponga que tiene un punto P y un punto Q que están muy cerca uno del otro.
y realiza un desplazamiento infinitesimal para llegar de P a Q. Como se puede ver en la figura, ese desplazamiento infinitesimal sería en la dirección de ρ, T de ρ, en la dirección de phi, pues la longitud del arco, ρ de phi, y en la dirección de z, T de z. Bien, ¿qué pasa en este caso? Pues una vez que usted ya eligió la dirección de ρ, esa dirección no va a cambiar para ese problema en específico. Es decir que si usted se va a mover en un plano, para simplificar un poquito el análisis, suponga que es un plano XY. Solo nos vamos a mover en 2 dimensiones. Si usted elige que esta es la dirección de ρ y tiene que llegar a un punto por acá, entonces va a tener que desplazarse cierta cantidad en la dirección de ρ, pero luego va a tener que hacer una curva aquí en la dirección de phi. Esa curva tiene una longitud ρ de phi, que es la longitud de arco. Si el problema fuera en 3 dimensiones, también tendría que cambiar la altura, o sea, un cambio de dz. De forma similar a como se trabajó en cartesianas, vamos a definir aquí unos diferenciales de superficie y un diferencial de volumen. Cuando el radio es constante, tenemos diferencial de superficie cuando ρ es constante, así. Podría ser la cara posterior también. En ese caso, el radio ρ toma un valor distinto pero constante. En general, el diferencial de superficie, cuando ρ es constante, puede ir en la dirección más o menos ρ. Y pues tenemos ρ de phi, que es la longitud de un lado, la longitud de arco, ρ de phi. Y por el otro lado la altura, que es d de z. ¿Cómo sé cuando el vector de área va en la dirección positiva o negativa? Bien, si usted nota que en esa dirección la coordenada aumenta, eso significa que el vector diferencial de superficie va en la dirección positiva. Otra vez, si en la dirección correspondiente al diferencial de superficie mi coordenada aumenta, iría en la dirección positiva. Por ejemplo, este diferencial de superficie que voy a encerrar aquí, color verde, en esa dirección el radio disminuye. Si tomara el diferencial de superficie en esa dirección, tendría que colocarle un signo menos. Si por el contrario mi coordenada aumenta, entonces en ese caso le pongo que va en la dirección más. Veamos el diferencial de superficie cuando el ángulo phi es constante. Sería la cara que estoy marcando ahora. En esta cara de aquí, lateral, el ángulo phi es constante. En esa cara.
Pero, al igual que en coordenadas cartesianas, una vez que identifico la coordenada constante, sé que el vector de área, que es perpendicular a la superficie, va en la misma dirección de la coordenada constante. Lo mismo ocurre en la coordenada z constante, que es para la cara superior. En esa cara superior, la coordenada z es constante. Todos los puntos que estén en esta cara van a tener el mismo valor de z. Sin embargo, el vector diferencial de superficie es perpendicular a la superficie. Es decir que el desplazamiento de él va en la dirección z. Puede ser positivo z o negativo z. La magnitud, bien, veamos. Por un lado cambia el radio ρ y por el otro la longitud de arco ρ de φ. Cuando multiplicamos los dos lados, pues el resultado es este. Para finalizar, el diferencial de volumen sale de multiplicar los tres lados, que da ρ, d de ρ, d de φ, d de z. Bien, el producto cruz y el producto interno en coordenadas cilíndricas. Comencemos por el producto punto o producto interno. Cuando multiplicamos vectores unitarios iguales, el resultado es 1. Si el producto interno o producto escalar es de vectores unitarios distintos, como son sistemas ortogonales, entonces el resultado da 0. Ahora, si realizamos el producto cruz, al igual que en el caso anterior, tenemos que el producto cruz o producto vectorial, vectores unitarios iguales, es 0. Veamos cuando multiplicamos vectores distintos. Tenemos aquí ρ, cruz, φ. Tenemos ubicado aquí el vector ρ unitario y vamos a hacer el producto cruz con φ. Esta es la dirección positiva. Vamos a intentar algo distinto, pero equivalente a lo que se hizo antes. Imagínense que el primero de los vectores que escribe, que el primero es ρ unitario, lo puede empujar y hacerlo girar con los dedos de su mano derecha sobre el segundo vector que escribió, que es φ. Si se imagina eso, su dedo pulgar debería quedar apuntando en la dirección de z positivo. Probemos con el siguiente. Φ cruz z. Igual. Con 4 dedos de su mano derecha, solo el pulgar no. Con los otros 4 dedos de su mano derecha, va a imaginar que puede hacer girar el primero de los vectores que escribe, en este caso es φ, sobre el segundo de los vectores que escribe, que es z, siguiendo el ángulo más corto. Entonces hace girar φ sobre z, empujándolo con 4 dedos de su mano derecha y siguiendo el ángulo más corto. El dedo pulgar apuntaría a la dirección resultante. Ahí tenemos la figura de cómo debería de colocar más o menos sus dedos de la mano derecha para el segundo caso. Aquí estamos multiplicando φ, producto cruz, z.
y el dedo pulgar le indica la resultante, que es Rho. Se gira el primero que escribe, que es Phi, sobre el segundo que escribe, que es Z, utilizando estos 4 dedos de su mano derecha. El giro tiene que ser en el ángulo más corto entre ellos, y el dedo pulgar le dice la dirección resultante. Veamos el último caso. Z cruz Rho. Escribe primero Z, que es este de aquí. Imagínense que con su mano derecha puede hacerlo girar ese eje sobre el eje Rho. Y la resultante debería ser Phi unitario. Ahora vamos a hacer un caso más. Vamos a utilizar el producto cruz de Rho cruz Z. Rho cruz Z. Veamos. Sería este vector de aquí, Z. La mano derecha la colocaría en esa forma. Y la dirección resultante es menos Phi unitario. Esto lo pudo haber sacado también utilizando este resultado de aquí. Como usted debe recordar, cuando cambie el orden en el producto vectorial o producto cruz, el resultado cambia de signo. Entonces, si multiplica Rho, primero cruz, luego Z unitarios, pues el resultado va a cambiar de signo, va a ser negativo Phi unitario. Veamos un par de problemas resueltos. Tenemos aquí el problema número 1. Dice, convierte el siguiente campo vectorial a coordenadas cartesianas. El campo vectorial que se ha definido es este. Y lo queremos en coordenadas cartesianas. Muy bien. Para resolver este problema hay muchas formas de analizarlo. A alguien se le puede ocurrir, por ejemplo, sacar de factor común el Rho cuadrado, que tiene este término y que tiene este término. Puede ser que esa sea una opción relativamente sencilla. Sin embargo, es de analizar si existen otras posibilidades que me ayuden a resolver el problema más rápido. La verdad, esta forma no es la más sencilla. Vamos a utilizar resultados que ya conocemos para facilitar el trabajo. Vea esta otra forma. Aquí, en este caso, se ha separado el Rho cuadrado en un Rho por otro Rho. Resulta que ya sabemos quién es esto. Este es el vector Rho. Y el vector Rho es en la dirección de X, X, más en la dirección de Y, Y. ¿Qué se logra con este caso entonces? Se logra reducir el trabajo. Vea cómo era la versión anterior. Esta era la idea anterior. En esta idea que se había planteado, iba a trabajarse un poco más. Tal vez como
no está familiarizado con hacer cambios de coordenadas, no sea tan sencillo. Sin embargo, a medida vaya practicando, se le hará más sencillo identificar qué camino puede ser más corto. Bien, estábamos ahí. Vamos a definir también quién es phi por rho. Y quedaría rho coseno de phi, como aparece acá. El vector z unitario no hay que convertirlo, ya es el mismo de cartesianas. Lo que sí hay que convertir es rho y el seno de phi. Veamos. Tenemos entonces que el vector rho unitario por rho es esto, x en x más y en y. Lo acompaña la magnitud de rho, que es esta raíz. Ahora, phi unitario multiplicado por rho es esta expresión de aquí. Si no se le hace tan familiar, veamos cómo se obtiene. El vector phi unitario era en la dirección de x negativo seno del ángulo phi más en la dirección de y coseno del ángulo phi. Si lo multiplico por la magnitud de rho a un lado, tengo que multiplicarlo al otro también. Entonces multiplico por la magnitud de rho y aquí también. ¿Quién es rho multiplicado por el seno de phi? Pues y, como aparece acá. ¿Y quién es rho multiplicado por el coseno de phi? Bueno, eso es x, como aparece aquí. Se le sugiere que trate de memorizar esto, que phi unitario multiplicado por la magnitud de rho es esto. Luego tenemos rho coseno de phi. Rho coseno de phi es x. Y acá en la componente en z tenemos rho seno de phi, que eso es y. Así el problema casi está resuelto. Solo falta agrupar los términos que van en x, agrupar los que van en y lo mismo en z. Agrupándolos, pues tenemos el resultado que aparece ahí. Veamos el segundo problema. Convierta el siguiente campo vectorial a coordenadas cilíndricas. Bien, este campo B está en coordenadas cartesianas, lo vamos a convertir a coordenadas cilíndricas. Igual hay muchas posibilidades para resolver el problema, unas más sencillas que otras. La verdad, después de analizarlo detenidamente, este vector no lo puedo convertir a rho unitario por algo o a phi unitario por algo directamente, sino que debo realizar cierto trabajo algebraico. Eso significa que me van a salir dos componentes debido a x unitario y dos componentes debido a y unitario. Y posteriormente voy a tener que agrupar, factorizar y, si es posible, pues simplificar.
Ahora bien, hay una alternativa que me puede facilitar un poquito los cálculos. La alternativa es la siguiente, que le sume y le reste una cantidad de modo que se parezca a uno de los vectores que yo conozco. ¿A qué me refiero con eso? Vea, tenemos en la dirección de x un x cuadrado. Si se saca de factor común una x, me va a quedar en la dirección de x, x. Si tuviera una componente y en y, esto sería ρ. Y sería muy sencillo de resolver. Así que se lo voy a sumar. En realidad ese término que estoy sumando no existe. Así que para compensarlo debo restar. Tenemos entonces que este término que va en la dirección de y, x con y, no existe. Como no existe, hay que restarlo también. Lo sumo y lo resto. Aquí está restado. Y luego viene este término que en realidad existe. Sería x por y por z, siempre en la dirección de y. Y finalmente tenemos el término en la dirección de z. Bien, ¿qué se logra con esto? Bueno, lo que se logra es que de un solo sé que lo que está ahí entre paréntesis, esto de aquí, es ρ unitario y la magnitud ρ. Así al final solo voy a trabajar con los dos términos de el y unitario. Eso me ahorra cierto trabajo y por lo tanto me ahorra tiempo. Bien, convirtiéndolo entonces tenemos ρ unitario por la magnitud de ρ. Luego x es ρ por coseno del ángulo φ. Así aparece este término. Luego sustituimos y unitario. Ya se había explicado los dos términos que forman a y unitario. Cambiamos x por ρ coseno y y por ρ seno. Aparece este término. Lo mismo con estos dos, solo que se incluye z. Se cambia x y z es el mismo en cilíndricas, así que se mantendría z. Este es el resultado. El siguiente paso sería agrupar todo lo que va en ρ, todo lo que va en φ y todo lo que va en z. Ahí lo hemos agrupado. Si usted analiza con cuidado, aún hay algo que se puede simplificar. Es este 1 y es este negativo seno cuadrado. 1 menos seno cuadrado del ángulo se convierte en coseno cuadrado de dicho ángulo. Simplificando y posteriormente sacando de factor común a ρ coseno de φ, que aparece aquí, aparece acá también, aunque el ρ está al cuadrado en este y está al cuadrado en este.
En el último término no, está rho coseno nada más. Entonces esta sería la versión final, ya simplificado y factorizando el rho coseno de phi. Muchas gracias por su atención.